Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por darnos ese privilegio de estar con nosotros en este momento, cuando llegamos a ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas, y también a través de Super TV 55 en Santiago, así como también a través del novedoso emprendimiento mediático Cananga TV, a través de las redes y todas las plataformas digitales disponibles. Muchas gracias por estar con nosotros. Miren, el día de hoy es un día que motiva eso que yo uso con tanta frecuencia, con abusiva frecuencia, que es la reflexión. No quiero dejar de decirle que este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente solidaria, a gente responsable. Esa es la razón por la que yo expreso mucho siempre, mucha felicidad, perdón, por la platea que tengo de personas de este tipo, de esta calidad. Yo le decía que hoy es un día para reflexionar, porque es un día en el cual el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y su ministro, el ministro de Hacienda, el doctor Magín Díaz, van a informarle al país el plan de mitigación de los efectos de la crisis derivada de la guerra en Irán o de los conflictos en Medio Oriente y en el Golfo Pérsico. El ministro va a tener 2 reuniones hoy con la prensa. A las 11 de la mañana va a explicar el alcance de ese programa con los directores y ejecutivos de medios de comunicación. Y a las 4 de la tarde tendrá entonces un encuentro mayor. Es decir, a las 11 de hoy, ya al momento que este programa esté en el aire, estará ese encuentro en plena acción, y a las 4 de la tarde. Lógicamente este programa no va a poder comentar lo sucedido, lo anunciado, pero promete hacerlo inmediatamente el próximo lunes en el programa Tiempo Medido. Hoy, sin embargo, yo quiero llamar la atención de ustedes sobre la penumbra que tiene el mundo en temas de crisis geopolítica, crisis, disrupción comercial y crisis económica y financiera. Voy a empezar diciéndole que este mes la economía de los Estados Unidos ya formalmente la inflación en los Estados Unidos más que se duplicó con relación a la meta que se trazó la Reserva Federal, que es de 2%. La inflación en los Estados Unidos se situó en el mes de mayo en 4.2%. Ustedes no lo entenderán, ni yo tampoco, la magnitud que esto significa, la magnitud. Fíjense que el presidente Trump lo recibe como nada. Dice, me encanta la inflación. Trump asegura que no le preocupa el alza de precios del 4.2 en los Estados Unidos, la cifra más alta en 3 años. Vamos a empezar por ahí, porque la economía de los Estados Unidos es el asta mayor de la República Dominicana, de todo el destino dominicano. Nosotros dependemos en gran medida de lo que ocurra en Estados Unidos en términos económicos, políticos y sociales. Tenemos casi 3 millones de dominicanos residiendo en ese gran país, y solo las remesas son más de 11.000 millones de dólares, pero además más del 70% de todo nuestro comercio, de todas nuestras relaciones en los términos comerciales, es con Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar diciendo que comenzó o se reanudó en términos fuertes, en términos firmes, la guerra entre Estados Unidos e Irán. Están los bombardeos. Hoy
precisamente el presidente Trump anunció nuevos bombardeos contra Irán, e Irán está enviando misiles balísticos a países de Oriente Medio que tienen bases militares estadounidenses, como Bahrein, como Kuwait, y todavía mucho más lejos, a más de 1000 kilómetros de Irán, como es Jordania, han recibido impacto de los misiles. Y eso definitivamente paraliza la economía y paraliza la gestión política en todo Oriente Medio. Israel continúa sus ataques contra el Líbano y así estamos en esos términos. Si yo le pregunto en este momento cuál es el precio del petróleo, siempre lo hago para que ustedes vean, porque el petróleo aumenta o a veces baja de momento a momento, es decir, no hay una cotización fija de un día, siquiera de un día, de los precios internacionales del petróleo. Si yo le pongo a mi computador le digo precio del petróleo hoy, ustedes verán por qué yo pienso que nosotros tenemos que preocuparnos. El precio del petróleo hoy. El precio del petróleo hoy es 96.6 dólares el barril del WTI, que es el petróleo de referencia para la compra en República Dominicana y en Estados Unidos. 96.6, y el Brent, que es la referencia para todo el norte, para Europa, es 98.2%. Estos precios reflejan un aumento debido a la tensión en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Hormuz, que afecta el suministro global del petróleo. Fíjense. A 96 dólares el precio del petróleo para esta semana. Recuerden ustedes, nosotros consumimos, creo que son 149,000 barriles de petróleo diarios. Menos del 30% lo refina la refinería dominicana de petróleo. Lo demás nosotros lo compramos, no como petróleo crudo, sino como derivados del petróleo, gasolina, gasoil, fuel oil, etcétera. Los relacionados con el petróleo. Eso quiere decir, queridos amigas y amigas, que nosotros comemos, en términos del petróleo, lo servido, o sea, tenemos lo servido por lo comido. 149,000 barriles de petróleo, búsquenle el 30% que refine la refinería. Nosotros tenemos un petróleo caro porque no procesamos la totalidad, no podemos almacenar, no tenemos capacidad mayor de almacenamiento que no sea. Por eso es semana a semana que se cotiza, porque la capacidad de almacenamiento es una semana. En términos estrictamente técnicos puede ser mucho más, pero es una semana para los fines de la negociación de compra de petróleo. Segundo, por eso que se dice en ese lenguaje de la zona de compra del petróleo y de producción de petróleo en la República Dominicana, de refinamiento del petróleo, dice, cuando pasa un barco petrolero, es como si pasara el coquero o el que vende productos agrícolas en el barrio, que vocea y uno le dice, dame tanto. Así hacemos nosotros. Un petrolero no viene directamente de Kuwait a la República Dominicana, sino que viene al Caribe, de los países petroleros, incluyendo Venezuela en su tiempo de normalidad, y nosotros le decimos a la compañía X, mándanos tantos barriles de petróleo, de ahí mismo le dicen, manda la transferencia, el dinero, le mandan el dinero, la transferencia, y ahí viene el carguero y deposita en el puerto de Jaina. Así es. Entonces nosotros tenemos eso. ¿Cuánto tiene el gobierno dominicano que buscar de las arcas públicas para subvencionar, si pudiera hacerlo, que ya no puede hacerlo, los precios internos del petróleo? Bueno, en el menor de los casos, semanal, cada semana, ubíquese en su casa, cuando usted dice, yo tengo cada semana que darle tanto a la mujer mía, o tenemos mi mujer y yo que buscar tanto. Son entre 1.500 y 1.800 millones de pesos, todas las semanas, si se va a subvencionar el petróleo. Y aún así,
los tipos de gasolina y de gasoil han aumentado 44, casi 48 pesos en los últimos 103 días, que son los días que tiene de crisis la guerra causada por la guerra en Irán. Así estamos nosotros. Hoy entonces, el ministro de Hacienda, el doctor Magín Díaz, le va a informar al país cuáles son las medidas que se van a tomar. Son de dos naturalezas, yo le quiero señalar nada más. Ya en las redes estarán caminando muchísimas soluciones o anuncios que ha hecho don Magín, pero una de ellas tiene que ser administrativa, otra tiene que ser presentada al Congreso. Si hay, como se ha dicho, no tengo yo por qué saberlo en este momento que hablo con ustedes, como se ha dicho que puede haber atisbos de una reforma fiscal, aún sea velada, aún sea con algunos, solo un par o tres, dos o tres medidas que configuren una especie de modificación fiscal. Tiene que ir al Congreso y entonces habrá una discusión amplia sobre eso. El presidente Luis Abinader va a durar 3 días en Santiago. Se fue del centro neurálgico de la discusión política que es Santo Domingo, pero va a ser igual en Santiago porque ya las redes hacen que cualquier sitio donde esté el presidente está la noticia. Y el presidente está en Santiago, los colegas ya se encargarán de ver dónde que está y cómo se van a trabajar los temas relacionados con el tema principal de hoy, que es las medidas, el plan para mitigar la crisis. Yo sí quiero llamarle, antes de irme al cambio, a ustedes la atención. Señores, no tomemos esto a relajo. La situación no está tan fácil. Vámonos a un cambio. Señores, el ministro de Hacienda pasó 2 meses, su equipo de trabajo del gobierno, consultando a los sectores económicos. Yo espero que hayan consultado a todo el mundo de lo que estamos involucrados en la vida dominicana, es decir, a todos los sectores. Porque aquí hay una cosa muy extraña. Cuando se habla de los subsidios, solamente se mencionan los subsidios duros, que son a los combustibles, y después se dice así, los subsidios generalizados, que son a los sectores de menor ingreso. El gobierno ha mantenido firme el criterio de que tiene que subsidiar a los sectores de menor ingreso porque esa es la forma de mitigar la pobreza, el hambre y la miseria, por un lado. Pero nunca jamás, de los jamases, se va a hablar de los subsidios que se dirigen a sectores de los anaqueles altos de la economía. Sí, está bien, esos subsidios, tan pronto se habla de eso, dice, se daña la industria, se daña el turismo, se dañan los servicios, no es posible. Todos tenemos que sacrificarnos. La clase media ha sido la más sacrificada, mucho más que los trabajadores o empleados, mucho más que los sectores más vulnerables del país. De hecho, se reflejó en el último informe sobre inflación del Banco Central. Los quintiles 1, 2 y 3 tienen menos presión inflacionaria que el quintil 4 y 5, que corresponde a la clase media alta. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es verdad, la tarifa eléctrica, ¿dónde es que quién subvenciona de alguna manera a quién? Bueno, la clase media tiene un nivel de costo mucho mayor que quien se roba la luz o quien solo paga mínimo, está bien, pero la tarifa eléctrica se refleja con toda crudeza en la factura de la clase media. El crédito con sus efectos del tipo de interés se refleja con mayor crudeza en la clase media, a través incluso de la tarjeta plástica, de la tarjeta de crédito. El transporte, a través de la gasolina, se refleja con más crudeza en la clase media. Es la que tiene que pagar el pagaré del carro y el incremento de la gasolina. Es la que tiene que pagar
planta eléctrica ahora con este calor y los apagones en el edificio o en su casa, o inversor. Es la que tiene que pagar colegio porque para su estatus la escuela pública todavía no garantiza una enseñanza de calidad. Entonces a esa clase media nosotros le decimos que le vamos a poner mucho mayor peso. Estamos obrando en unas condiciones de iniquidad, de verdad. No hay que decir que no es así. Miren, lo mejor es esperar y lo mejor es analizar. Yo le pediría a la clase política dominicana que actuaran con madurez, que no vayan con esas ruedas de prensa que presentan 4 dirigentes ahí, uno de ellos que sabe un poquito del tema y los otros están ahí para decir que todo está mal, porque el país está harto de eso. Cuando un partido político convoque a un encuentro con la prensa o convoque para decirle al país su posición sobre las medidas que anuncia el gobierno, tiene uno que escucharlo por la calidad del mensaje que den, por la trascendencia del mensaje, por el nivel de comprensión del problema que se tiene, no para sacar provecho político. No es el momento. La gente tiene que aprender, cuando el partido Fuerza del Pueblo vaya y hable de eso, uno tiene que decir, ¿qué fue lo que...? Muy bien, me gusta esa propuesta. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana lo vaya a hacer, también. Es decir, no, ahí están los técnicos de ese partido, están explicando. No, este gobierno se lo llevó al diablo, esto no estamos jodidos. No, voy a apagar el televisor. Háganle así de una vez, apáguenlo, ¿qué es lo que van a decir? Está hablando disparate. No, este es el momento en que cada quien tiene que contribuir a mitigar esta situación. Esta es una situación difícil, señores, difícil. Es más, le digo, se ha recrudecido también, aunque no se menciona tanto, la guerra en Ucrania. En vez de minorarse, en vez de estar de acuerdo de paz y nada, aquí no se sabe lo que va a pasar en ningún sitio. La disputa comercial, geopolítica, económica entre Estados Unidos y Europa está en su mayor crudeza. Si no, denle seguimiento a los discursos del presidente de Francia y del presidente del canciller alemán. Ustedes van a oír cómo es. Ustedes van a oír qué pasa con España y ustedes van a oír qué pasa con todo el norte de Europa, una parte de los cuales tiene frontera con Rusia. O sea, esta situación no es tan fácil, no es tan fácil en términos de la disrupción comercial. Vamos a ver si aquí por una situación, ¿cuál es el granero? ¿Cuáles son el granero del mundo? Ucrania. ¿Qué está pasando en África? Las guerras civiles, el hambre, ahora África es el centro de peligro de epidemias, el ébola, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Europa? Europa ahora mismo acaba de terminar, de fracasar con la elaboración de un avión de 6ª generación que costaba 100.000 millones de euros, su prototipo, para hacerlo luego en cadena de fábrica. ¿Para qué? Para pelear, para la guerra. Aviones con calidad de tener bombas nucleares, etcétera. ¿Por qué no se puede tanto dinero para la guerra? Nosotros pasamos de promover al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz a ser el jefe de Estado de la potencia más grande del mundo, que ha amenazado con borrar una civilización, la civilización persa, la más antigua civilización humana, borrarla del mapa. Y ya empezó a bombardear, a ordenar bombardeo fuerte. Y los iraníes, que tienen 3 siglos en guerra, que lo único que conocen es la guerra, y dicen, bueno, la guerra. Y nosotros, ¿qué conocemos nosotros en la República Dominicana? Hemos tenido una historia un tanto traumática con 2 intervenciones, una ocupación y una intervención de los Estados Unidos. Pero nosotros lo que tenemos es sol, nosotros lo que queremos comer es yaniqueque, coco de agua. Nosotros no estamos para pelear, para guerra, pero somos una economía de servicio, una economía abierta, que si aumentan los fertilizantes en los Balcanes, aquí tendremos problemas con la agricultura.
que gracias a Dios no hemos tenido tanto problema con el turismo, pero el sargazo viene de qué sé yo, de África, no sé de dónde que viene el sargazo, y nos está dañando el turismo. Son tantas cosas que nosotros tenemos que ya dejarnos de estar politiqueando, valga el término. Ojalá que eso se entienda. Y le voy a poner a ustedes de ejemplo que hoy comienza el Mundial de la FIFA, el Mundial de Fútbol. 48 selecciones nacionales del mundo van por primera vez en 3 escenarios, 3 sedes: Estados Unidos, México y Canadá. Y fíjense que es el deporte más popular del mundo, el que genera más pasión. Es el único deporte por el cual se generó una guerra entre Honduras y El Salvador. Desde un partido de fútbol salieron y se llamó una guerra entre 2 países, Honduras y El Salvador, en la década de los 80. Pero es una que crea violencia si ganan y violencia si pierden, como ocurrió ahora con el Saint-Germain en Francia. Hordas destruyendo comercio y todo, porque ganaron, porque Francia se ganó la Copa Europea de Fútbol. Bueno, pues ustedes saben cómo se produce ahora eso, que es el deporte. Es el evento más trascendente en términos deportivos para una sola disciplina. Lógicamente, los Juegos Olímpicos son los primeros, los Paralímpicos también, pero son todas las disciplinas. Mientras que el fútbol, solo el fútbol, se convierte en uno de los eventos más trascendentes en la historia deportiva mundial. Pero ¿qué pasa? El día que se inaugura, que es hoy, se reinaugura la guerra en Irán. Entre la sede principal de los Juegos, que es Estados Unidos, en el 75% de los Juegos es en territorio de Estados Unidos, frente a Irán, cuyo equipo se le negó visado a Estados Unidos. O sea, no se le negó, se le restringió el visado. No pudieron instalar su campamento de entrenamiento en Los Ángeles, donde ellos van a jugar sus partidos, y en Seattle, sino que tuvieron que irse a Tijuana, México. Y solamente pueden entrar a jugar y para Tijuana otra vez. No pueden salir, no pueden estar. Van a Seattle, que Seattle es del estado de Washington, y van y para Tijuana otra vez. Fíjense la armonía, la solidaridad que dan los deportes. ¿Cómo está eso? El día, ayer, en la víspera de la inauguración de este mundial, Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo: yo estoy pensando, vamos a romper el acuerdo comercial con México y con Canadá. Nosotros no lo necesitamos a ellos nos necesitan a nosotros. Y lo bueno que tiene el acuerdo, el TESME, el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, es que tiene una fecha de término, y yo estoy pensando que le vamos a poner término a eso, porque nosotros no necesitamos ni a Canadá ni a México, ellos nos necesitan a nosotros. Eso es que en México se inaugure en el Estadio Azteca el Mundial y le mandan ese misil. Vamos a desbaratarlo en términos comerciales, porque vamos a eliminar el Tratado de Libre Comercio. Los 3 vecinos se están matando en el momento en que son sedes de los juegos más importantes del mundo, que son el Mundial de Fútbol, con 48 naciones, y que va a durar 29 días, para que tengan una idea de cómo marcha el mundo. Un árbitro somalí que estaba asignado para gerenciar unos juegos allá en el Mundial, Estados Unidos no le permitió, lo expulsó otra vez a Somalia. En Somalia lo recibieron como un héroe nacional porque lo votaron de Estados Unidos. Entonces, unen los juegos, que 100 flores, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas ideológicas, dicen los chinos cuando se trata de los juegos deportivos. Y miren cómo está. Eso es para que ustedes tengan una señal de cómo anda el mundo.
¿qué hacer? Estados Unidos ha dicho que no va a proteger militarmente a Europa. Europa le tiene miedo a Rusia. Rusia es la potencia que tiene más ojivas nucleares en el mundo, tiene más que Estados Unidos. Y tiene una persona como presidente que si usted tilda de medio difícil a Trump, el otro es loco, es Putin. De manera que el mundo está hoy, dice, ¿qué vamos a hacer? Hoy está cerrado el estrecho de Hormuz y hay miles, oigan bien, miles de tanqueros esperando a ver cómo entran por ahí, pero ya le están entrando a bombazos también. Y tumbaron un helicóptero Apache de los Estados Unidos, lo tumbó Irán. El mundo no está tan fácil. Nosotros tampoco podemos hacernos más insulares de la cuenta. Es decir, nosotros no podemos pretender que somos una isla y nada nos pasa. En este momento, como lo ha señalado el Banco Central le dijo al país, el nivel de la inflación está por encima de la meta del Banco Central, 5.35% es la inflación. Pero le dijo, ¿dónde hay más inflación? En el Cibao. ¿Dónde hay menos inflación? En el sur. ¿Cuál es la inflación en el Gran Santo Domingo? 29%, en el Cibao es 56%, en el este 11%, y en el sur es 11%, y en el este es 29%, de el 1.50% que aumentó en términos acumulados la inflación de mayo del año pasado a mayo de este año. Y en Estados Unidos se duplicó la inflación, de 2%, que es la meta del Banco Central de Estados Unidos, a 4.2%. Si ustedes quieren que yo les diga más, ¿qué pasará con el turismo si se enrarece más el mundo como estamos pensando hoy? Vamos a ver qué va a pasar, pero vamos a esperar también cuál es la reacción que va a tener la sociedad dominicana sobre los anuncios del gobierno. Yo aspiro a una posición responsable de los partidos políticos. No quiere decir que se adhieran a lo que diga el gobierno. Quiere decir que participen en una discusión en el cual nosotros, los ciudadanos ordinarios de la República, podamos decir, me gusta la posición del PLD, me gusta la posición de Fuerza del Pueblo. Yo considero que la posición de tal partido, de los empresarios, de tal cosa, es razonable, porque están contribuyendo, están proponiendo medidas que puedan beneficiarnos a todos nosotros. Porque este viernes, miren, es por ahí que nos van a dar. Vámonos a un cambio, por ahí. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a nuestros amigos del Cibao, muchas gracias a nuestros amigos de toda la región sur del país que participan de estos comentarios. Muy humildemente le dirijo para su reflexión. Muchas gracias a nuestros amigos del este, muchas gracias a nuestros amigos del nordeste y de una zona que yo nunca he podido identificar en términos geográficos, que es la zona de Monte Plata, porque uno no sabe si está al nordeste, si está hacia el este, porque está ahí, en una zona en la cadena de montaña esta que tenemos en esa zona. Pero bueno, ahora yo quiero señalarle a ustedes lo siguiente. Miren, yo le he dicho que hay una tendencia de el empresariado definido como capitalista, el empresariado que participa en la manufactura. Manufactura es tener una fábrica con muchos empleados, que participa en el comercio, que participa en los servicios. ¿Cuáles son los servicios? Bueno, el turismo, hotelería y restaurantes, bares, que participan con cadenas en importación y exportación. Son empresarios, se les llama burgueses si tienen una amplia capacidad de generar empleo. Y ¿cuál es la tendencia que yo le digo que hay entre ese sector productivo de la nación? A oligarquizarse. Es una expresión un poquito incómoda hasta de pronunciar. ¿Qué es la oligarquía en los términos en que yo quiero presentarla? Bueno, es el grupo económico que dice, yo no quiero ir a competir al mercado, yo quiero que me den privilegio,
yo voy al mercado con privilegio, si no, no voy. A mí hay que darme privilegio, pero no es desde ahora, es desde cuando Balaguer allá atrás, para promover sectores. Acuérdense que Balaguer tuvo 20 años, presidente Balaguer, dándole subsidio total, entregándole el país al sector productivo nacional bajo la consigna aquella del mercado nacional para el producto criollo. ¿Y qué pasó? No avanzó en 20 años el sector productivo, no avanzó. Los parques industriales que tenemos son parques de plástico, en general funda plástica, envase. Usted no puede decir, aquí hay un parque tecnológico, hay un solo, el que está en San Isidro, pero vaya usted a ver qué llamamos tecnología al mundo de hoy. ¿Ese es el Silicon Valley dominicano? No. Entonces usted dice, bueno, la oligarquización, ¿ustedes saben por qué? Porque los gobiernos de repente han estado enmarañados en 2 o 3 o 4 grupos de intereses oligárquicos. Todo el gobierno. Entonces eso sí pueden, eso sí tienen todas las exoneraciones, eso sí tienen de todo. Entonces los que están en el medio dicen, no, pero yo voy para este lado, para yo fajarme aquí en este mercado, a poner mi empresa, mi fábrica, a ganar mercado a base de calidad, de mucho trabajo, de mucho empeño. Yo me voy allá, agarro el gobierno, me busco el gobierno que me dé beneficio y cuando yo llegue ahí yo voy a llegar con un tanque de guerra y voy a ganarme todo el mercado que sea, el que yo tenga, si tengo mercado de cemento, si tengo mercado de productos alimenticios, si tengo mercado de textil, lo que tenga. Yo, si el gobierno me da a mí mucho beneficio en detrimento de lo que está en el mercado, yo gano. Y eso está pasando en la República Dominicana. Como pasa también, usted pregunta en El Salvador, ¿quiénes gobiernan en El Salvador? 14 familias, oligarcas. Oligarca quiero yo siempre quiero decir oligarca, a quienes se aprovechan del gobierno y del Estado para dañar el mercado competitivo. A eso que yo quiero decirle oligarca. En este momento esa es para mí la definición de oligarca. Todo el que dice, no, a mí hay que darme esto, y va al Congreso, una ley que beneficia a un determinado sector. Una resolución, un decreto que beneficia a un determinado sector. Los gobiernos se arrodillan ante esos sectores desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, desde hace varios gobiernos, ¿me entiende? Hay que beneficiar a después uno beneficia a este sector oligarca, que si le vamos a construir un aeropuerto, no, yo me opongo, el otro dice que sí, que si vamos a hacer esto, que si un préstamo para beneficiar directamente a un conglomerado oligárquico, etcétera, todo eso. Entonces, señores, eso está dañando la democracia dominicana. ¿Qué es la democracia? La democracia política se sustenta en la democracia económica, en el mercado. Por eso que en estos tiempos la burguesía pasa a ser la vanguardia de la democracia. No es la dictadura del proletariado. No, porque no hay posibilidad en el mundo de que gobiernen los trabajadores. Gobiernan los burgueses, pero gobiernan con la institucionalidad. Si usted es burgués, si usted tiene una empresa, si usted quiere tirar para adelante, usted quiere que haya que haya un orden judicial, que haya seguridad jurídica, que usted pueda ir a debatir su situación a un ámbito, a una jurisdicción de orden penal, civil, comercial, tributaria, etcétera, con la seguridad de que a usted lo van a atender sin privilegio, sin discrimen. Cuando usted busque una medida administrativa en el gobierno, usted dice, hay seguridad jurídica, mis derechos van a ser respetados. Esa es la verdadera democracia y ese es el sostén de la gobernanza. Los trabajadores están bien. Si no van grupos oligárquicos y le dicen al gobierno, el código laboral no puede ser así, el código laboral es como nosotros queremos, quítenme ¿cómo se llama esto? La cesantía, y quítenme las horas de privilegio en el pago, las horas nocturnas, y quítenme el que sean 8 horas diarias, y quítenme el que yo tenga que ir a la Dirección General de Trabajo a notificar
las actas de empleados que van a trabajar los fines de semana, días feriados. No, yo voy a hacer con mi trabajador lo que me dé la gana. Y quítenme a mí la obligación de tener que darle vacaciones postnatal a las mujeres embarazadas. Quítenme eso. Entonces, el Congreso, ya aprobado el Código Laboral, dice, no, vuelve otra vez a una comisión para estudiar, porque unos sectores influyentes de la sociedad le dijeron, no señor, usted no puede aprobar eso así. Al poder legislativo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros no vamos a tener una democracia. Nosotros vamos a tener 4 o 5 gente que se rotan. Radamés Gómez Pepín le llamó a los transportistas, a los dueños que se hacían pasar por sindicatos, a los dueños de grandes empresas del transporte, dueños del país, porque en un momento ellos decidían lo que se iba a hacer. Luego estaban los gaseros, los dueños de la empresa procesadora de gas licuado de petróleo. Luego depende cada quien que se amarre del gobierno. Aquí han gobernado este país hasta los riferos. Los riferos han tenido aquí un nivel de influencia en los gobiernos y le voy a decir en el Estado, de tal magnitud que en un momento determinado un rifero tenía más preponderancia que el ministro de Defensa del país, porque no tenemos institucionalidad. Entonces de repente usted dice, yo voy a hacer una inversión en tal cosa, yo voy a trabajar en tal proyecto para ir al mercado, para trabajar, para progresar, para presentar al país un producto productos novedosos, y viene el competidor y dice, no, yo estoy en el gobierno, a ti te vamos a poner una tasa arancelaria y una tasa tributaria mucho mayor que la mía o tal cosa, y de repente usted está quebrado y el otro está bien. Los dos compitiendo en el mismo escenario de producción. Eso daña la democracia. La democracia tiene que ser mercado abierto, mercado competitivo, que el Estado dominicano sirva de verdad de árbitro y que el Estado dominicano promueva un Estado social de derecho, donde la gente, el salario tenga un nivel propio de la distribución de los beneficios de las empresas, donde todos nosotros consideremos que somos personas dignas en el lugar que ocupamos en las relaciones de producción. Es decir, yo no le envidio al dueño de la empresa, él logró su empresa, él está compitiendo en el mercado y nosotros estamos trabajando con él para ayudarlo a que compita en el mercado. Yo tengo un buen salario, yo tengo un buen seguro de vida, yo estoy amparado en una seguridad social, yo voy a estar amparado en un sistema pensional. Cuando yo me retire, yo voy a mi casa a disfrutar del otoño de mi vida con una pensión digna. No, esto es, jodió todo el mundo. Aquí nada más vivo yo y mis empresas y las demás empresas que se quiebren. Eso no es democracia, señores. Si no, miren todo lo que ha pasado en Centroamérica. Centroamérica es una gran finca de 14, 15 familias en cada país. Nosotros deberíamos seguir desarrollando la institucionalidad democrática. La oligarquización de la burguesía dominicana, del capital dominicano, es una tragedia que coincide con una gran crisis generada por los problemas en Oriente Medio. Y fíjense la prueba que le voy a dar inmediatamente. Ustedes no han oído hablar ahora la prohibición de las encuestas. ¿Por qué? La Junta Central Electoral prohíbe hasta febrero del año que viene la publicación de las encuestas. No, eso va contra la libertad de prensa, no va a llevar, eso es una actitud de... Ajá, ¿ustedes saben por qué? Porque a través de los medios de comunicación que controlan grupos de intereses, pretenden imponer una percepción de que tal o cual candidato, no importa, puede ser Leonel Fernández, puede ser Francisco Javier, puede ser cualquiera, no importa, yo no estoy diciendo quién es, pero pretenden imponer la percepción de que ese es el que va a ganar. Y el periódico paga la encuesta. Y el que paga, ustedes saben qué pasa, ¿verdad? Paga la encuesta. Y entonces, sin haber campaña electoral, dice,
Están empatados los dos que están en segundo. Y la sociedad dominicana rechaza a los partidos políticos. Pero rechaza a los partidos políticos, pero el gobierno está arriba con un 34%. Está mal. Dicen que está mal, que se lo está llevando quien lo trajo, pero tiene un 34%. Y los otros dos partidos, vamos a unirlo todo, un punto tiene uno sobre el otro y ahí se acabó. O sea, nos signan, nos dicen, ustedes van a estar encasillados así. ¿Quién ha dicho que por qué nosotros tenemos que tener encuestas políticas que derivan en campaña electoral? Ah, pero muy bien, eso va contra la libertad de prensa, libertad de expresión, el derecho de prensa. Muy bien, pero venga acá. Y la parte del Código Penal que refiere a que uno va a caer preso si uno emite un juicio que la Dirección Nacional de Investigación, la DNI, ¿cómo es el DNI? La DNI se llama ahora. Dice que nosotros tenemos que darle a los periodistas hasta la fuente que tenemos y todo lo demás. Y vamos a caer presos por solamente nosotros hacer una crítica que el funcionario, el empresario, la persona influyente considere que los estamos difamando. Entonces eso la prensa no lo ha puesto. La gran prensa ayudó a eso en el Código Penal. Hoy la sociedad civil dice, ay no, así no. Pues miren, no es porque nosotros estemos de acuerdo con que se difame, se injurie o se realicen expresiones afrentosas, no. Lo que pasa es que ese sí es una actitud contra la prensa y contra la libre expresión, pero la gran prensa se ha ido por el lado de las encuestas, incluso violando la ley, han publicado encuestas. Así no. La Junta Central Electoral es hoy el dictador de la vida dominicana. No, señor, la Junta Central Electoral está tratando de que el próximo torneo electoral sea limpio, participativo. Eso es lo que está tratando, pero la oligarquización de la burguesía dominicana nos está llevando por esos caminos difíciles. Señores, muchas gracias. Yo soy Orión Mejía. Con la gracia de Dios estaré de nuevo con ustedes la próxima semana en otro programa a rajatabla.